Yo vi el Mostrando. práctico, profe, pero como quieran los otros compañeros. ¿Vos lo viste en el práctico, Melissa? Sí, sí, ya lo vimos antes de las vacaciones. Bien, muy bien. Algunos que quieran. Si quiere repasar, profe, no sé, así medio rapidito estaría bueno, creo. Bueno, Magalí va por sí. ¿Alguno más que se quiera sumar? Sí, profe. Sí, profe, hagámoslo. Sí, profe, estaría bueno que repase. Bueno, entonces busco el teórico ese. Profe, ¿este teórico va a quedar grabado? Porque yo soy delegada de la comisión y después le paso la grabación a mis compañeros. Por eso le consulto. Sí, como todos. El último que llegó. Me parece que no, pero yo después me comunico con usted por Facebook, por privado y arreglamos, no hay problema. Porque yo los últimos los mandé, me llegó un día anterior del examen, que era el de circuitos funcionales. Yo lo envié igual, sabiendo que no entraba, pero lo envié para que lo tengan. ¿Se entiende? Sí, profe, cualquier cosa me fijo bien en mi mail y si no, le mando por Facebook, no hay problema. Genial, muy bien. Estaría bueno que me lo recuerdes porque la verdad que por ahí hay cosas que no me las acuerdo. Eso no quiere decir que no esté con algunas fallas de memoria. No, por favor, no. Sino Profe. que, bueno, ¿sí? ¿Puede decir en qué página está? Censo Percepción. Ya te digo. En la 98 tengo yo en el cuadrillo. Muy bien. Y que incluso en el viejo, el título de Censo Percepción está solito, pobrecito. Y después arrancan todos los temas. En el viejo es la 95. En el viejo la 95. Muy bien. Qué velocidad de tratamiento. Muy bien. Ahí encontré, gracias. Ahí está. Ahí lo están viendo. Sí, profe. Sí, profe, se ve. Muy bien. Bueno. Digamos, ¿por qué vuelvo a circuito? Porque circuito viene a ser como dice el título, la integración de los circuitos y sus sistemas moduladores. ¿Qué quiere decir integración de los circuitos y sus sistemas moduladores? Que integramos dos términos, o sea, dos conceptos que son muy macro dentro de neuro. Circuito es anatomía, o sea, por donde neuronalmente hablando pasa la información. Y sistema modulador es fisiología. Magalí, que me puede ayudar un poquitito más con esto, fisiología que sería aquel funcionamiento y por dónde van las sustancias, ¿no? Entonces, si se puede ver acá, aunque el fondo es celeste, fíjense que dice CPDL, ¿lo ven o se los agrando? No se ve mucho, profe. Ahí, Ahí sí. Ahí sí. ahí sí. No le presten atención se lo voy agrando y se los corro. No le presten atención a si lo ven o no lo ven mucho. Ahí está. Ven CPFDL. ¿Qué significa CPFDL? Corteza prefrontal dorsolateral. ¿Sí? La corteza prefrontal dorsolateral, ¿qué función tenía? Tenía una función ejecutiva. Después tenemos el giro cingulado, el cuerpo calloso, el núcleo caudado, el núcleo accumbens, el tálamo y el hipotálamo. ¿Para qué muestro esto yo? Porque estas básicamente son las vías por las cuales discurre este circuito. ¿Sí?
¿Ven? Ahí abajo de lo que estábamos hablando, núcleo accumbens, tálamo, hipotálamo, amígdala e hipocampo. ¿Estamos hasta ahí? Se las vuelvo a leer. Dice, interacciones córtico-corticales. Son los bucles de información que comunican e integran regiones diferentes de la corteza, mediados por aferencias de los nodos de neurotransmisión. Eso es lo que estábamos diciendo recién. ¿Cuál era la que yo quería repasar? Esta, por ejemplo, que es el circuito cortical, estratial, tálamo cortical, y que este circuito tiene que ver con las funciones ejecutivas. ¿Qué me quiere decir esto? Córtico estratial, tálamo cortical, para quienes están conectados. Córtico es donde empieza, estratial es la primera neurona que hace sinapsis, tálamo, vuelta a hacer conexión con el tálamo, porque se acuerdan que todo necesariamente entraba y pasaba por el tálamo, y cortical porque vuelve esa información a la corteza prefrontal dorsolateral, que es donde salió. Por eso acá dice, para las funciones ejecutivas. Cada vez que nosotros desarrollamos una función ejecutiva, por ejemplo, esto de tener que ver dónde está la diapositiva, poder ampliarla, poder cerrarla, poder hablarles a ustedes y planificar una secuencia, se activa este bucle. ¿Me siguen? ¿Sí? Y fíjense que a esto le tenemos que prestar atención. Esta es la primera neurona, corteza prefrontal dorsolateral. La segunda neurona es el tálamo. La tercera neurona es el estriado. Y vuelve a la corteza prefrontal dorsolateral. ¿Estamos hasta ahí? Este es el de las funciones ejecutivas. Dice, permite que la información sea enviada fuera de la corteza manteniendo un feedback necesario para su regulación. ¿Sí? Los neurotransmisores suelen estar conectados y acá me detalla cuáles son las funciones de estas estructuras. Por ejemplo, la corteza prefrontal dorsolateral posee funciones ejecutivas, resolución de problemas, análisis de datos. El estriado, que sería la segunda neurona, funciones motoras y retransmisión al córtex prefrontal. O sea, los movimientos que yo tengo que hacer, por ejemplo, para escribir. El tálamo es el que decide cuáles de esos movimientos, si va a incluir información del dolor, la sensibilidad y la alerta, y como es un circuito, vuelve a la corteza prefrontal dorsolateral. ¿Seguimos? Vamos con otro circuito. Vamos con el circuito del... Esta es la función ejecutiva. Vamos con el circuito de... el bucle articular, el hipotético bucle para la atención. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dentro de nuestro prefrontal teníamos 4 estructuras importantes? Una era la corteza prefrontal dorsolateral, la otra era la corteza cingulada anterior, la otra era la corteza orbital. Y la corteza cingulada se dividía en anterior dorsal y en anterior ventral. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, fíjense que en este bucle, nuevamente, primera sinapsis, corteza cingulada anterior, dorsal, que regula la atención selectiva. Segunda sinapsis, con el estriado, funciones motoras, retransmisión al córtex prefrontal. Tercera sinapsis, con el tálamo, que decide qué tipo de atención y qué tipo de respuesta motora
y emocional vamos a dar con respecto a la atención, y de ahí retransmite a la corteza singular anterior dorsal, que es la atención selectiva. ¿Continúo? ¿Alguien está ahí, por favor? Profe, ahí están diciendo en el chat que están pidiendo compañeros para entrar a la reunión. Bueno, bárbaro. Gracias que me avisás. Salgo de acá. Profe, y no se olvide de grabar también. Listo. Esto no lo estoy grabando porque ya estaba anteriormente, ¿sabes? Ok. Melissa, por eso no... Profe, ¿este es el último tema que nos perdimos? Sí, Bien. por eso volví. Profe, yo ¿Qué? entré un poquito más tarde. Esta parte de los bucles no está en el cuadernillo. No, ¿O sí? Ah, no. porque no está. estaba repasando, porque lo último Con que tengo razón. notado es lo de los sistemas, o sea, los circuitos del sistema dopaminérgico, y no encontraba está en el eso. cuadernillo. Y Creo por que- eso es que vuelvo. Claro, porque yo me acuerdo que lo vimos, pero que yo no llegaba a anotar nada. O sea, anotaba palabras sueltas, entonces como que ahora lo estoy completando. Bien, bueno. Vuelvo entonces a la presentación, ¿les parece? Ahí está. Y tenemos que seguir, estábamos en la corteza cingulada anterior, que tiene que ver con la atención selectiva y sobre todo, más específicamente, con la corteza anterior dorsal. La que le sigue, el otro bucle, es el bucle relacionado con las emociones. Y en el bucle relacionado con las emociones, vuelve a estar implicada como primera neurona la corteza cingulada anterior, pero en este caso no la dorsal, sino la ventral, y acá me pone las dos, pero básicamente es la ventral, porque regula las emociones. La segunda sinapsis la hace con el estriado y el accumbens, porque el núcleo accumbens es lo que retransmite al prefrontal, y el núcleo accumbens, que está muy pegadito tiene muchas, retransmite mucho con la amígdala, es quien, por ejemplo, le va a poner más colorario emocional o menos colorario emocional junto con el tálamo a lo que nosotros vamos percibiendo como más emocional, menos emocional, más empático, menos empático, ¿sí? Vuelve a la tercera neurona, es el tálamo, y cuando vemos funciones del tálamo, una de ellas es que es el que le da el tono emocional a lo que uno recibe como sensación y emite como respuesta, y vuelve a retransmitir como bucle al córtex nuevamente, a la corteza cingulada anterior ventral. ¿Seguimos? ¿Hay más chicos que quieren entrar? Me avisan. Y aquí vamos. ¿Sí? Hay una chica morena que quiere entrar. Bueno. Escribí la morena que termino con el de la compulsibilidad y la acepto. Si me ayudas. Sí, ahí le digo. Y el último que nos queda es el bucle córtico estrateal tálamo cortical para la impulsibilidad, compulsibilidad, que hace sinapsis, fíjense acá, y acá tienen que ir a leer, búsquenlo en mi amigo Google, al caso de Finas Cage. Esto es la corteza cingulada, la corteza orbitaria, u orbitral, que es la corteza que está a la ceja, arriba de nuestros ojitos. Y esa corteza es la que regula los impulsos. Es la corteza que está sinaptando ahora, por ejemplo, para que ustedes no se quieran ir de la clase, o es la corteza que cuando estás armando el examen, pues se escucha como yo no contesté esto y contesté otra cosa. Entonces, ¿qué significa CFO?
CFO quiere decir corteza frontal orbitaria u orbital. Eso es CFO. Después hace una primera sinapsis con el caudado. Profe. ¿Sí? Perdón, no sé si lo dijo, pero para quedarme tranquila. Eso entonces, de esta partecita, ¿de dónde lo podemos ver bien? O buscar. No, esta partecita, si ustedes quieren, yo le armo un pequeño archivo con estas 6 plantillas y se los mando a sus respectivos delegados para que se lo... O lo pongo en los... Facebook, profe, más fácil. ¿Cómo? Súbalo a Facebook y ahí ya lo accede. Claro, tenés razón. Puedo hacer un archivo con estas, son 5 nada más plantillas. Con estas 5 plantillas y lo pongo en los álbumes del Facebook. ¿Le parece? Así como pegué el programa. ¿Quieren, chicos? ¿Quedamos así? Sí, profe. Y a su vez, abajo, en la última, les voy a poner la bibliografía de dónde se sacó esto, ¿sí? Por si lo quieren buscar y lo quieren ampliar. Sí, ¿Te sí, parece? también mejor, profe. Sí, mejor. Claro, Tiene mucha porque- terminología y las plantillas están muy buenas, pero si no sabemos qué es qué, como las siglas, por ejemplo. Claro, y que a su vez son autores que el libro no lo vas a poder bajar, pero el tema sí tiene artículos que lo relacionan. ¿Seguís, Magalí? Vos, por ejemplo, podés poner bucle articulatorio de la impulsibilidad y te aparece todo esto. En un artículo que hizo Steve, ponele. No te va a permitir bajar el archivo completo, pero sí el artículo. Bien. CFO significa corteza prefrontal, orbital u orbitraria, es lo mismo. Regula impulsos, compulsiones e instintos. La segunda sinapsis la hace con el estriado o el caudado, y el caudado, no o, y el caudado que su función es de motora y retransmite a la corteza prefrontal, sin antes pasar por el tálamo, obviamente, porque todo pasa por el tálamo, tanto sensitivo como motor. En una de las patologías que vamos a ver más adelante, como por ejemplo el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, y si unimos esto con sistema modulador difuso, la persona que tiene TOC, y se le haría una resonancia por emisión de positrones, tendría noradrenalina y dopamina a 10.000% en este circuito. ¿Sí? No puede dejar de sinaptar. Y por eso desarrolla los rituales como método conductual para poder controlarlos. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Bueno, ahora admito a las chicas que querían entrar y ahora sí empezamos con el teórico de hoy, que era sensopercepción. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Leonard Davis. ¿Alguien que esté por ahí? Lo interesante de los circuitos y lo bueno de los circuitos, que es que uno, ¿qué pasó? Bueno, vamos a meter la otra. Lo interesante de los circuitos y lo bueno de los circuitos que uno los pueda comprender hace a que se entienda cómo hay conductas que necesariamente uno le encuentra la forma biológica de que sucede en ese modelo explicativo. Y es un modelo explicativo real, fehaciente, que vos lo podés ver y tocar. ¿Sí? De eso se trata.
Bueno, chicos, empezamos a grabar a partir de ahora. Por eso esta cuestión. Y empezamos con senso-percepción. ¿Qué idea tienen ustedes del tema? ¿Lo estuvieron tratando los prácticos? ¿Hablaron algo ya de senso-percepción? ¿No hablaron nada? ¿Qué cosas anteriores tienen acerca de senso-percepción? ¿O empiezo directamente a desarrollarlo? Respóndanme, por favor, estoy muy sola acá de este lado. Profe, puede ser senso-percepción. La verdad que yo todavía no vi mucho del tema. Pero digamos, ¿cómo se perciben los estímulos externos e internos? Bien. Dependiendo de dónde, sería el nombre. Muy bien, usando la etimología de la palabra. Muy bien. Bueno, acá vamos a definir senso-percepción como. ¿Ahí la ven bien a la diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Eso ustedes lo tienen dentro del texto. Si quieren yo lo voy leyendo y el que quiera aportar, aporta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, la senso-percepción desde la cátedra la definimos como la acción por la cual la información del entorno del ser vivo es captada y recibe el nombre de senso-percepción. Esa función es ejercida por el individuo activamente, regulando la información que percibe de acuerdo con la sensibilidad umbral, vayan anotando, sensibilidad umbral de sus receptores, sus necesidades biológicas y sus motivaciones. ¿Estamos hasta ahí? Sí. El organismo. ¿A qué se refiere con umbral, entonces? Claro, umbral es un concepto que tienen que traer. ¿Cuándo dimos umbral? En potencial. En potencial, muy bien. Es ahora en donde empezamos a unir aquellas cosas que veníamos dando como separadamente y decir, bueno, ¿para qué a mí me sirve esto de sinapsis eléctrica y sinapsis química? ¿Para qué a mí me sirve esto de umbral? ¿Por qué la profe le dedicó tanto tiempo a cuándo se desata un umbral o cuándo no? ¿Me siguen? Por eso le puse yo esto de vayan señalando. El organismo está dotado de sensores, receptores, analizadores específicos que captan diferencias de ondas lumínicas, en el caso de la visión, ondas sonoras, en el caso de la audición, de presión, táctiles, o variaciones químicas, en el caso del gusto y el olfato. Ubicados estratégicamente de tal forma y con tal especificidad que a un estímulo lo transforman en una señal eléctrica que va al cerebro y allí la información es procesada. ¿Me siguen? Sí, profe. Y acá empezamos a definir qué es sensación y qué es percepción. Conceptos claves para entender, por ejemplo, cómo uno después va armando, construyendo sus definiciones acerca de lo que le sucede en su micromundo. Por eso, lo primero que nos llega al mundo Profe, espiritual. por las dudas no está cambiando las diapositivas. Ahí, Así. ahora sí. Ahora la vena esta. ¿Sensación, percepción? Sí, sí, se ve. Sí, profe, se ve. Muy bien. Definimos sensación como el paso de información desde el estímulo que modifica un receptor hasta la primera señal que impacta en el cerebro. Esto se llama sensación. Y la percepción es la interpretación o reconocimiento de la sensación, es decir, cuando a la información externa
se le agregue el material que ya tenemos almacenado en la segunda estación neuronal cortical. De acá tenemos que tener dos conceptos. El primero, modifica un receptor. ¿Sí, chicas? Chicos, chicas. Y el segundo, que la percepción es la interpretación de la sensación. Y que eso se suma al material que tenemos almacenado en la segunda estación neuronal cortical. ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué sería la memoria? Como dice el texto. No necesariamente. O sea, Hasta ahora no estamos- existe percepción sin previa la sensación. Claro, hasta ahí. Muy bien, llegamos hasta ahí. No existe percepción sin que antes no tenga la sensación. Sí. Después debemos agregar el concepto de captación binaria. Lo que nosotros, ¿entienden? ¿De algún otro lado tienen el concepto de captación binaria? Sí, lo comprenden. ¿Qué entienden por captación binaria? Lo leo. La captación binaria es lo que nosotros captamos del mundo exterior. Es una información binaria que nos informa si ha habido una señal o no. Captados como luz, sombra, vertical, horizontal, sonido, silencio. Esta información totalmente segmentada es interpretada por la memoria y elaborada juntamente con la información derivada de los otros sentidos, pasando así de lo difuso a lo nítido, pero a través de un proceso de interpretaciones. Es decir, en realidad, que construimos una interpretación del objeto. Obtenemos un tipo de información básica externa y sobre esto construimos una hipótesis sobre el estado del medio externo. ¿Por qué es importante que entiendan esto de captación binaria? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué es importante? Profe, Sí. yo no sé si lo entendí bien, como que, por ejemplo, nos damos cuenta que hay ruido porque estamos en silencio o una cosa así. Está bueno lo que estás diciendo. ¿Sabes qué? ¿Por qué la captación binaria? Porque la captación binaria tiene que ver, no sé quién habló, pero la captación binaria tiene que ver, y piénsenlo desde este lugar, con el concepto de todo o nada. Eso quiere decir captación binaria. Que nosotros captamos en opuestos, ¿sí? O sea, como decía, luz y sombra. Claro u oscuro. Con eso tiene que ver la acción binaria. Sí, eso le iba a decir, profe, que sí o sí tienen que ser contrarios, digamos, porque ahí otra vez está poniendo en juego. Yo pensé que se refería en binario por las dos cosas, sensación y percepción. Otra vez pone en juego digamos. No sé si se refiere solamente a contrarios, necesariamente. No, no necesariamente tienen que ser contrarios, pero en realidad en polos. Que lo primero que nosotros percibimos es en polos. A veces son opuestos, a veces no. Pero piénsenlo en polos, ¿sí? Que los grises lo vamos armando después. Esto es lo que yo quiero que les quede en claro con esto de captación binaria. ¿Sí? Los grises los armamos después. Aparte de la captación binaria, ¿sí? Porque vieron que dice vertical, horizontal, sonido, silencio. Sí, y que después pasamos de lo difuso a lo nítido a través de un proceso de interpretación. O sea, uno es el que le va dando contenido después a la cosa. Lo otro que también tiene que tener en cuenta es que nosotros percibimos lo útil. ¿Qué significa percibir lo útil? Y siempre no se olviden que estamos hablando de un individuo sano. Después estas cosas
Una vez que la entendamos en un individuo sano, nos van a servir para entender qué le pasa a un individuo cuando, por ejemplo, le presta muchísima más atención a todo lo que percibe, no solamente a lo útil. Entonces, ¿qué nos quiere decir este segundo concepto de percepción de lo útil? Que de toda la información que recibimos del exterior, que es lo que tomamos, captamos lo que nos es útil, en tanto humanos, y la forma de interpretarlo, en esencia, va a responder a las necesidades biológicas y a nuestras motivaciones. Dice, no necesitamos tanta sensibilidad olfatoria como el perro, agudeza visual como el águila o la termosensibilidad de una serpiente. Eso depende del medio en donde vivamos, ¿o no? Eso le iba a preguntar, profe, si usted sabe cómo era, la verdad que yo no me acuerdo la teoría en cuanto a las personas ciegas, porque yo sé que ellos perciben, no sé si una luz o cómo es, no sé si sabe. Hasta donde yo sé, corregime si me equivoco, Magalí, segura, capaz que vos tenés mejor información, por mecanismo de compensación, que también en esta cosa de la sinaptogénesis y del tomar, que hay neuronas que toman las redes neuronales ya utilizadas, las personas ciegas, por ejemplo, como los fotorreceptores no les funcionan, o el procesamiento de la información de acuerdo a dónde es la herida o dónde está ocasionado el problema, agudizan los otros sentidos. Como mecanismo de compensación. Después lo otro que vos decías, si hay alguna, cuando se hacen implantes o si hay alguna estimulación a través de células madres, también se los debe educar para que comprendan esas señales, por así decirlo. Porque están tan acostumbrados a lo otro que esto no lo registran. Claro. Ese es un gran tema. Está buenísimo. A mí me gusta. Bien. Y seguimos con otras de las características de esta percepción y de esta sensación y de esta percepción para entender los temas que siguen. Nos dice que hay un principio de economía general, no se siente todo, solo lo que permite el umbral de nuestros receptores, no se percibe todo lo que se siente, hay una selección, una reducción de los datos que nos dan los sentidos, se percibe lo prioritario, lo útil para estas circunstancias. Además, no todos los individuos perciben de la misma forma, por supuesto. Amén de la sensibilidad innata, existe el entrenamiento que permite, por ejemplo, un botánico que percibe una gama amplísima de vegetales en el mismo lugar donde nosotros vemos solo pasto. Sí, algunos otros dicen acá, por ejemplo, si nos vamos a un sentido genérico, que los hombres son mucho más visuales, pero que las mujeres somos detallistas. Entonces, los varones ven macro estructuras, y las mujeres sabemos que el pantalón es de tal forma, la camisa es de tal forma, está vestido así, está prendido de esta forma, etcétera, etcétera. Sí, todo tiene que ver cómo uno percibe y sistematiza la información. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, vale la redundancia, en toda la gama de la longitud de onda de lo que es la luz, nuestros ojitos solamente ven esto. ¿Ves? Acá... Profe, creo que eso tenía que ver con la cantidad de conos y de bastones que tenían, en la proporción que tenían los hombres y las mujeres, me parece. Ah, desde el punto de vista biológico. No sé si era a nivel de las neuronas de cada... ¿Vos querés decir, Magalí, que nosotros tenemos más, qué sería? Nosotros tenemos más conos. Y ellos tienen más bastones. ¿Sería algo así? Sí, algo así, pero no, me voy a callar, así no los mareo.
No, es una hipótesis que tiene que ver, hay un libro, le robo 2 minutos, hay un libro muy interesante de esta chilena que ha escrito muchísimo, de Pilar Sordo, que habla, ella ha hecho investigación hasta cómo el cerebro masculino procesa y cómo se procesa el cerebro femenino. Nosotros tenemos una memoria de datos sistemáticos que el varón no la tiene. ¿Pero por qué? Porque en esta cosa que anteriormente decíamos que se selecciona información, las mujeres sistematizamos, por las dudas, en una de esas. Yo creo que, en definitiva, para ver si en algún momento nos sirve para algo, nos vamos a acordar de aquella vez que en una de esas no pagó la cuenta. Entonces, volviendo a esto de la limitación que tenemos para percibir, fíjense que nosotros, nuestros ojitos solamente perciben esto. Esa longitud de onda pequeña entre los rayos X, entre los rayos ultravioleta y los infrarrojos. ¿Sí? Y por ejemplo, necesitamos otro tipo de percepción para ver y cómo son utilizados de otra forma las ondas de los otros rayos. Sigamos. Y así llegamos a características de esta percepción. Tantas características que nos olvidamos de la definición de percepción. Volvamos. La percepción es la interpretación o reconocimiento de la sensación. Es decir, cuando la información externa se le agrega el material que ya tenemos almacenado en la segunda estación de la neurona cortical. Entonces acá pasamos a las constantes de la percepción. ¿A qué autor ustedes, ávidas y ávidos estudiantes de psicología, le hace acordar? Constante de la percepción, la que le sigue, característica de los perceptos. ¿De quién estamos hablando? La teoría de la Gestalt. De la teoría de la Gestalt, muy bien. Acá tendríamos que, le hubiera tenido que traer a mi amiga Constanza Fernández, una gestáltica muy buena de acá, o a Antonella Maidana para que les den esta parte. Entonces, las constantes de la percepción nos dicen que, fíjense, el todo es más que la suma de las partes. ¿Quién debería estar ahí al lado? ¿Quién dijo esto? Que el todo es más que la suma de las partes. Dentro de la Gestalt, lo dijo Fierce-Perls, que la tendencia es a la estructuración, los elementos perceptivos aislados tienden espontáneamente a la organización de las formas. El tercero, la tendencia a la generalización perceptiva, se percibe la forma y un significado. Si se percibe una cruz, más tarde la reconoceremos como ella, aunque varíe su tamaño o el material con que esté hecha. La cuarta es la tendencia a la pregnancia, es la facilidad con que un objeto es percibido como figura respecto del fondo. Las figuras simétricas y completas tienen más pregnancia que las asimétricas e incompletas. En realidad nuestro cerebro tiende a llenarlas, aunque no estén completas. Y el principio de la constancia, las figuras tienden a ser percibidas como completas y simétricas, aunque no lo sean. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Las características de los perceptos. Los perceptos son vivenciados como corpóreos. ¿Qué quiere decir esto? Que los perceptos son vivenciados como que yo los puedo tocar o leer, que tienen una entidad. Aparecen en el espacio objetivo externo, tienen un diseño determinado, están completos y con todos sus detalles ante nosotros. En las percepciones de los diversos elementos de la sensación tienen toda la frescura sensorial. Los perceptos son constantes y pueden ser mantenidos fácilmente de la misma manera. Los perceptos son independientes de la voluntad. No pueden ser suscitados aleatoriamente y no pueden ser alterados. Son emitidos con un sentimiento de pasividad. Vayan anotando. Y así llegamos a otro concepto que es el de apercepción.
¿Qué es la apercepción? La apercepción es la capacidad, la captación de una totalidad en un momento dado y no la suma de una serie de estímulos. Y ahí sí realmente queda en evidencia esto que decía Fritz-Perls, que el todo es más que la suma de las partes. Vuelvo a repetir, la percepción es la captación de una totalidad en un momento dado y no la suma de una serie de estímulos. Como autor figura Bleuler, que dice que es la identificación, concordancia, igualdad de un grupo de sensaciones mutuamente relacionadas entre sí con otras sensaciones análogas y anteriormente adquiridas. La percepción es la que integra lo percibido y permite una captación global. No es la identificación de un objeto o percepción, sino de todos los objetos en relación. Es una resultante de todas las percepciones que se dan en determinado momento. Le da un sentido a lo percibido, a lo identificado. ¿Qué ejemplo de la percepción se les ocurre? ¿Qué sería una percepción? Puede ser ahí, no sé si será eso. Como estás por cruzar una calle, por ejemplo. Ahí está, muy bien. ¿Y qué datos te dan a vos que vos estás armando una apercepción? No, porque ya ahí no voy, ya me voy más para los reflejos. Claro, ¿qué datos te dan? ¿Sabes qué, Magali? Te da el dato de que usás la vista para ver si el semáforo cortó o no cortó. El otro dato es que, por ejemplo, te fijas si los autos vienen de la derecha o vienen de la izquierda. ¿Me seguís? Y a su vez, la iniciación del movimiento. Todo junto, al mismo tiempo, son actos hasta casi te diría inconscientes, pero sí tienen que ver con la percepción. Vos estás captando que en ese momento todo eso se pone en juego para cruzar la calle. Muy bien. Y ahí llegamos al otro concepto, que es el de la representación. Profe, Sí. un ejemplo de la percepción puede ser ver una pintura. Ver O sea, una pintura. un dibujo de un artista sería. ¿Ejemplo? No sé, por ejemplo, a ver, algún cuadro que sea conocido, por ejemplo, el de La Última Cena. Sí. Por lo que entendí de percepción, porque dice, resultante de todas las percepciones le da un sentido a lo percibido. La percepción reconoce el objeto, mientras que la percepción identifica, capta la situación y ubica los distintos objetos registrados por la percepción y los integra, dando la vivencia de contexto. Claro, pero ahí te falta un dato. Está bien, vos estás enfrente de una pintura, pero ¿qué le agregarías vos como dato para decir es una percepción y no es simplemente una sensación? O sea, vos no estás solamente captando con tu vista la pintura. Y no estás percibiendo, o sea, dándole una categoría, no estás diciendo La Última Cena. ¿Qué otra cosa más haces para darte cuenta que es una percepción? Está bueno el ejemplo. ¿Qué otra cosa más haces? Profe, ¿sería como una percepción pero con un nivel más alto, o no? Como que se complejiza la percepción. Se O sea, complejiza la percepción. de percibir una sola cosa, empezás a percibir otras más como si fueran los detalles. Y sobre todo le agregás el dato del aquí y del ahora. Claro, Eso como es que lo que integra más cosas que la percepción sería. Claro, no se ¿Puede olviden de ser la el significado que le agrego a la pintura, o sea, que le doy a la pintura? No el significado ¿O no? que le das a la pintura, sino el contexto. Vos Claro. estás en el museo de tanto mirando la pintura que a su vez te agrada. Profe, Ah, bien. yo entendí que era algo como más general y no detallado, o es al revés. No, en realidad le das, es el contexto en donde sucede aquellas cosas que te dicen que vos estás en ese momento observando tal cosa y haciendo tal cosa. Profe, Claro. ¿puede ser como tomar conciencia de lo que está pasando?
Y si yo ya me voy a tomar conciencia, ya estoy haciendo un análisis criminal. Es como hacer un trabajo, Es como tener algo mecánico. Claro, pero le agregás el contexto en el cual vos estás haciendo eso y qué te da de satisfactorio eso que estás haciendo. Eso sería la percepción. ¿Me seguís? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Profe, Bueno, perdón, pero yo quedé como María. Pero entonces como que todo el tiempo está presente la percepción, nomás que no nos damos cuenta, como no pensamos en eso. por supuesto, o sea, lo que te quiero decir es que una cosa es la sensación, o sea, la luz que tenés detrás tuya es la sensación. La percepción es que a vos te sirve para ver. Y la apercepción es que vos te das cuenta que estás en tu habitación tratando de seguir una clase de neuro y que a su vez te comunicas con los otros. ¿Me seguís? Sí. Y que esto que vos decís tenés razón, no nos damos mucho cuenta de lo que estamos haciendo, pero sí le agregamos el contexto. Claro. Está desorganizada. Cuando alguien dijo como hacerlo consciente, yo me acordé, el otro día vi un video que decía, cuando vas manejando y te acordás que estás manejando. O sea, y la persona ahí como que, o cuando estás estudiando y como que estás leyendo sin pensar y un momento como que caes que estás haciendo eso. Claro. No sé por qué pensé en eso, como que en ese momento lo estaba haciendo y después como que tomas conciencia. Claro, como que en un primer momento es como algo mecánico que estás haciendo. Claro, y como algo después, que sí. estás repitiendo. Muy bien, eso me gusta. Estamos activas. Genial. Bueno, y así llegamos al otro concepto que es el de la representación. Las representaciones son imágenes surgidas a la conciencia, reconocidas como un producto del sujeto mismo, son íntimas, carecen de vivacidad y nitidez, dependen totalmente de la actividad psíquica y se modifican con la voluntad. En la representación, el objeto es imaginario y reviste características de subjetividad y no de estar sensorialmente presente. La representación es un percepto reproducido. Y entonces, trabajo de práctico. ¿Qué diferencia hay entre lo anterior y esto? Que la representación es como una evocación mental y el percepto es como que está físicamente. ¿Puede ser? Ahí está, muy bien, muy bien. Y que a su vez, cosa que no aparece en la plantilla, y sí, futuras psicólogos, psicólogas tengan en cuenta, la representación es la construcción. Si uno trabaja desde un modelo de, por ejemplo, de construcción cognitiva, en lo que nosotros nos tenemos que centrar como psicólogos, no es en lo que sintió o en el delirio que te está diciendo. Bueno, tiene una referencia sensorial real, sino lo que construyó a partir de eso. ¿Me siguen? Y es ahí en donde lo tenemos que deconstruir y empezar a decirle, mirá, ¿será tan así? ¿Es En la tan interpretación, real? claro. En la interpretación. Claro. Pero mi interpretación ya suena más a una teoría. Acá estamos en un biológico, ¿sí? Claro. Muy bien. Volvamos. Puede ser una representación, es una representación de una vivencia. Claro, en la representación el objeto es una construcción. Porque dice, la representación el objeto es imaginario y reviste características de subjetividad y de no estar sensorialmente presente. La representación es un percepto reproducido. O sea, aquellas percepciones que vos fuiste armando, después le diste la apercepción, o sea, lo ubicaste en un momento dado y después llegaste a armar tus representaciones. Que lo ideal es que las representaciones sean coincidentes con todo el camino que vinimos haciendo anteriormente. A veces no sucede. Y así llegamos a las características de las representaciones. Acá aparece Jasper, un viejo conocido también de la Gestalt, y dice que las representaciones son vivenciadas como incorpóreas,
aparece en el espacio subjetivo íntimo, acá Freud estaría recontento, tienen un diseño indeterminado, están incompletas y solo con algunos detalles ante nosotros. No tienen la frescura sensorial de los elementos de las sensaciones como en el percepto, se descomponen y desmenuzan y deben ser creadas siempre de nuevo. Son dependientes de la voluntad, pueden ser provocadas y modificadas según el deseo y son producidas con un sentimiento de actividad. Entonces, estas dos últimas, ¿qué sensación o qué idea le dan a ustedes? Bueno, yo creo que cuando dice lo que se descomponen y se desmenuzan y deben ser creadas de nuevo, lo que usted dijo de como psicólogos, como que tenemos por ahí que desconstruir para, bueno, para armarlo y que funcione mejor. Aparatos psíquicos. Y en la última, que son dependientes de la voluntad, como que depende de cada uno si desean ser modificadas esas representaciones. Muy bien, excelente. ¿Algunas quiere agregar otra cosa más? Aparato psíquico, como dijo Magalí, está presente el aparato psíquico acá sin nombrarlo, y por el otro lado es la puerta de entrada a nuestro trabajo. Porque imagínense sin agregarle un trastorno de la personalidad, que ahí es otro tema, hay muchos trastornos de personalidad donde no se pueden modificar. Esta es la puerta de entrada para que nosotros podamos empezar a introducir información nueva, a poner en contraste la representación que construyó. Y representación no solamente de un objeto dado, del objeto anteojo, sino representación de la situación que le pasó. Por ejemplo, en las personas con trastorno de ansiedad generalizada, les digo un ejemplo. El sujeto lo vive terroríficamente, o sea, es terrible lo que le está por pasar. Y lo terrible que le está por pasar es que tenga que rendir un parcial. Y está en una carrera universitaria. Y si cada vez que va a rendir un parcial va a ser un caos, imagínate el desgaste mental, social, psicológico, laboral que implica hacer una carrera. Entonces, una de las cosas es decir, bueno, pero lo pudiste afrontar, lo pudiste hacer, y si es la materia número 28 que rendís, ¿qué te pasa que usás siempre como el mismo mecanismo? Esta cosa de desesperarte, que no voy a llegar, que no me alcanza la conectividad, que internet no funciona, que no hice esto, que no hice lo otro. Aprendamos a manejar, y ahí es donde entramos en esta cosa de ser modificados según el deseo de que la pase mejor, el deseo de que sea un evento de aprendizaje, no una tortura china cada vez que te imagínense lo que va a costar esa carrera. Dejar a un lado el narcisismo, profe. Bueno, ese es otro tema, por eso yo dije, va dejando esta cuestión de algunos trastornos de personalidad. Claro. Si no, lo que pasa, profe, que ahí otra vez están en juego las dos cosas anteriores, porque hoy justamente di ese ejemplo en una clase de la profesora, como que no volquemos al lado de una experiencia desagradable en cuanto a rendir. Lo que pasa es que si vos tuviste una experiencia desagradable, ahí ya te dejó una sensación y vos estás, digamos, lo que percibís, volvés a percibir algo, capaz que erróneo, pero tuviste una sensación, digamos, están en juego las dos. Por supuesto que están en juego. Entonces, la habilidad nuestra es que tratemos de ayudarlo al sujeto o a la chica, sea varón o mujer, a que deconstruya la percepción fea y empecemos a construir una percepción, no te digo linda, pero por lo menos que no sufra tanto, que no sea tan terrible. ¿O no? Claro, pero lo que yo pienso, por ejemplo, no sé si estará bien, que por ejemplo, cuando vos tenés una experiencia fea, por así decir, como que después quedas como condicionado si vas a volver a rendir, como que te condicionás a esa sensación fea y bueno, y te quedás en eso. Y es difícil también desconstruirlo después.
Bueno, por eso, consulten, no, y hagan tipo Pavlov, o sea, hagan un condicionamiento que no sea clásico, sino que sea operante, para poder rendir. Claro, va a haber que hacer algo. Y yo creo que por ahí las malas experiencias son para aprender también que no solo a lo largo de una carrera universitaria, sino a lo largo de ejercer la profesión, vas a encontrarte gente que te va a generar situaciones desagradables y que va a atentar contra tu estructura mental, va a atentar contra una rendida, contra... Estas cosas pueden pasar, entonces también te prepara para eso, digamos. Y nada, tener una mala experiencia en un examen como estudiante y la pasás re mal, imagínate el día de mañana cuando tengas una mala experiencia como profesional, debe ser el triple de fuerte, digamos. Entonces creo que todo es parte del camino, tal vez. Totalmente. Les digo yo que me hicieron rendir psicoanálisis llorando en 15 minutos y que me pusieron un 56%, o sea, y tengo que volver a rendir, o sea, no... Pero bueno, no me va a quedar otra, digamos, ya está. Y ya lloré todas las opciones. 56%, y después dice que las de neuro somos las 56%, digamos. Profe, yo te dije, después de rendir el recuperatorio te dije que te amaba. Que te amaba, bueno, porque fuiste un amor en el examen. Vos no sabés lo que fue, o sea, esa situación. Pero bueno, ya está. Bien. Bueno, y así llegamos a este cuadrito de por favor sáquenlo de foto, escríbanlo, porque este lo vamos a repetir hasta cuando demos Alzheimer. Porque empezamos a unir conceptos. Ya vimos el concepto de sensación, después eso se le suma cómo vamos armando nuestras diferentes percepciones. De esas percepciones nos falta acá en el medio de la apercepción. Este conjunto de apercepciones forma nuestro pool de representaciones. Esas representaciones van armando la ideación, que es aquella cosa que nosotros tenemos acerca de lo que nos está sucediendo. Luego con esas ideaciones armamos nuestros juicios, sobre todo el juicio de realidad, si estamos bien aquí y ahora, hoy qué día es, por ejemplo. Con esos juicios construimos nuestro razonamiento y ese tipo de razonamiento va a definir nuestro pensamiento. ¿Sí? Profe, ¿puede repetir? Porque me perdí. Bueno, hasta ahora definimos sensación, que esas sensaciones nos ayudan a construir nuestras percepciones, que en el medio me faltó el concepto de apercepción, que es estas dos anteriores con el concepto de aquí y ahora, que a eso se le suman las diferentes representaciones, construcciones de aquello de nuestra relación con el mundo. Eso nos da la ideación, o sea, aquellas cosas que nosotros vamos otorgándole valor y otorgándole significado. Eso nos lleva a los juicios que vamos armando acerca de eso. Por ejemplo, nuestro juicio de realidad, a que le prestamos atención en esto de hoy, 12 de agosto, y no otra fecha. Eso nos ayuda a armar nuestro razonamiento, y ese estilo de razonamiento va a ayudar a armar nuestro pensamiento. ¿Sí? Y así llegamos a la que nos sigue, que es verdaderamente la clasificación, y ahora sí vamos a lo verdaderamente anatómico, que es la clasificación de la sensibilidad. Ahí se ve grande. ¿O no? No, profe, pero se ve igual. Bien. Ahí cambió. Ahí se ve un poco, tampoco. O sea, se ve igual yo lo tengo acá impreso, así que no sé los demás. Bien. Bueno, esta clasificación nos habla de la sensibilidad esteroceptiva e interoceptiva. ¿Alguien lo quiere leer? Así no hablo yo sola.
¿Quiere que lo lea, profe? Por supuesto. O sea, tenemos la sensibilidad exteroceptiva, que es la táctil, térmica, dolorosa superficial, discriminativa y localización táctil, y después la interoceptiva, que es propioceptiva, consciente, palestesia, batiestesia, varestesia, varognosia, esterognosia, dolorosa profunda, inconsciente y biceptiva. Se divide en, muy bien, muchas gracias. Esta interoceptiva se divide en propioceptiva y visceroceptiva. Y la propioceptiva se divide en consciente e inconsciente. ¿Me siguen? Inconsciente en tener menor información de las sensaciones, no inconsciente en el término inconsciente que ustedes están acostumbrados a ver. ¿Sí? Sigamos. Si llegamos a lo que es la definición de la ampliación de lo que anteriormente estábamos dando. La esteroceptiva es la que recoge las sensaciones del exterior del cuerpo. Ejemplo, la sensibilidad táctil. Dentro de esta podemos citar la sensibilidad del tacto simple, grueso o protopático, la localización táctil y la discriminación táctil a dos puntas. La sensibilidad térmica, dentro de esta encontramos la sensibilidad al frío, llamada clínicamente crioestesia, la sensibilidad al calor. Profe, ¿lo puede minimizar? ¿Lo puedo qué? Creo que dijo minimizar porque se ven grandes. ¿Lo achicó? Dale. ¿Ahí? Chicos, si ven ahí me pego un tiro, yo no veo nada. No, lo agrando. Un poquito más capaz. ¿Ahí? Ahí está. Ahí está bien, profe. ¿Ahí está bien? ¿Lo dejo ahí? Bien. Avísenme. La sensibilidad térmica, dentro de esta encontramos la sensibilidad al frío, llamada clínicamente crioestesia, y la sensibilidad al calor, denominada clínicamente termoestesia. La sensibilidad dolorosa, de las cuales existen dos tipos, una superficial y otra profunda, y se la denomina a la profunda algesia. Y también tenemos la interoceptiva, que recoge la información del interior. La propioceptiva, la que aprecia las modificaciones corporales en el espacio por la estimulación de tendones, músculos, cápsulas, ligamentos y periósteo. Y la visceroceptiva es la que recibe las señales de los órganos. En esta de la propioceptiva es, por ejemplo, cuando tenemos alguna rotura de ligamentos, todo lo que nos duele, ¿no? Ahí es como que se pone más en cuenta la acción de las sensaciones, de cómo se recoge las sensaciones del cuerpo. Si alguno pasó por ese momento, espero que no. Después, acá tenemos un detalle de lo dicho anteriormente, la sensibilidad profunda o propioceptiva y la sensibilidad que se divide en consciente e inconsciente. En la plantilla está al revés de la primera plantilla que yo presenté. ¿Me siguen? Y en el cuadernillo está igual que en la plantilla. ¿Sí? Empecemos mejor por la consciente. ¿Qué les parece? Es más entendible. La consciente posee distintas modalidades como son la balestesia, que son la percepción de las vibraciones, la batiestesia, los cambios de posición de los segmentos corporales sin ayuda de la vista. ¿Cuándo nos pasa eso? ¿Cuándo cambiamos los segmentos corporales sin la ayuda de la vista?
Nos pasa eso como cuando, por ejemplo, yo estoy mirando enfrente a ustedes, se supone, bueno, estoy mirando y tomo el mate. ¿La vista periférica? Claro, no, o tomo el mate sin necesariamente girar la cabeza, ¿sí? O cuando uno está buscando alguna cosa y mientras tanto está concentrado en lo que está mirando. ¿Sí? Por ejemplo, uno que va buscando, qué sé yo, la media que se te cayó y mientras tanto le está prestando atención al teléfono. Eso te lo da la batiestesia. La varestesia, las presiones, la varognosia, conocer o calcular el peso de un objeto, y la esterognosia, reconocer o identificar objetos sin la ayuda de la vista, moviéndolo entre las manos y sintiéndolo entre los dedos. Haciendo alusión a lo que Magalí decía al principio, esto lo tienen profundamente desarrollado los ciegos, por ejemplo. La cosa de sentir y de identificar de acuerdo a la ayuda de las manos, sin la ayuda de la vista. Y así llegamos a la clasificación de los receptores. O sea, esta era la clasificación, no se olviden, de la sensibilidad. Y ahora vamos a la clasificación de los receptores. ¿Sí? Estos receptores la información, nos indican la información acerca del medio interno y externo. Llega al sistema nervioso central a través de diversos receptores, los cuales se pueden clasificar de la siguiente manera. Según la localización, según la modalidad y según la anatomía. ¿Me siguieron? Según la localización, o sea, ¿dónde están? Según la modalidad, qué tipo de información reciben, y según la anatomía. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Bien. Según la localización, se dividen en esteroreceptores e interoreceptores. Eso es fácil. Estero que reciben cosas del exterior e intero que reciben cosas del interior del cuerpo. Entonces, dentro de los esteroreceptores tenemos los telereceptores y los receptores de contacto. Los telereceptores son aquellos que captan, transforman señales electromagnéticas o físicas, como por ejemplo los de la visión, la audición y la olfacción. La olfacción químicas. Y los receptores de contacto ubicados en la piel. Los interceptores se dividen en propios receptores, que son los músculos tendinosos, los articulares y los laberínticos, y los vicereceptores ubicados en la superficie y profundidad de los órganos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué captan los telereceptores que se me cortó? Los que están relacionados con los órganos de la visión, la audición y la olfato, que necesitan de sensaciones más bien relacionadas con estímulos electromagnéticos. Y eso está más detallado adelante. Después tenemos, según la modalidad a la que son sensibles, Pero, perdón. ¿Qué son ecos? Laberintos. ¿Dónde está eso? De los propios receptores. Ah, sí, porque hay receptores que están en... ¿Del oído será? Esos receptores están en el sistema vestibular. Y en el sistema vestibular, que es el órgano el sistema que está relacionado con el equilibrio y con el nervio vestibular, auditivo, que también lo habían visto antes. Entonces, en ese laberinto, que hay dos, que es el utrículo y el sáculo,
y relacionado con la audición es el órgano de Corti, ahí hay propioceptores, que son los que recogen la información de esos laberintos. Por eso se los denomina así, por la forma que tienen esos órganos. Gracioso. Para que te des una idea, es el caracol, ¿viste? En el sentido de la audición, que lo vamos a ver más adelante, ahí están los propioceptores laberínticos. ¿Sí? ¿Te quedó mejor? Sí, profe, gracias. Bien. Y según la anatomía, los clasificamos en no encapsulados y encapsulados. Pero me faltaba la modalidad, ¿no es cierto? Sí. La modalidad a la que son sensibles. Entonces, esta modalidad a la que son sensibles los clasifica en mecano, termo, gnosi, electromagnéticos y quimioreceptores. Generalmente es de acuerdo, eso significa de acuerdo a la función. Entonces, el mecanoreceptor mecánico. Son sensibles a las acciones mecánicas del receptor o células vecinas. Cuando yo algo me hundo, digamos, mi dedo en mi mano, ahí los mecanoreceptores le están avisando a mi parietal que mi dedo, digamos, está haciendo desastre. Los termorreceptores son sensibles a los cambios de temperatura, calor, frío. Los nociceptores son sensibles a daño tisular, lesión física o química. Los nociceptores se ponen en alerta, por ejemplo, cuando hay fiebre. Los electromagnéticos son sensibles a la luz, ahí lo que decía Magalí, esto de los conos y los bastones. Y los quimioreceptores son sensibles a las modificaciones químicas del medio interno. Ejemplo, los receptores del olfato y del gusto. Y vuelvo a la que me faltó, que es, de acuerdo a la anatomía, se los divide en no encapsulados y en encapsulados. Los no encapsulados son las terminaciones libres, los discos de Merkel y los receptores del folículo piloso. Y los encapsulados tenemos receptores táctiles, receptores músculo-tendinosos y receptores articulares. En los táctiles, los que vieron biología el año pasado o biología de la secundaria, se acordarán de los corpúsculos de Miesner, los de Ruffini, los de Krause y los de Pacini. Los receptores músculo-tendinosos, el uso muscular, neuromuscular de Kuhn y el órgano tendinoso de Golgi. Y en los receptores articulares, el órgano modificado de Huarte-Pacini y el corpúsculo capsular de Ruffini, junto con las terminaciones auriculares. Todo esto, por ejemplo, terminaciones articulares de Golgi. Todo esto, por ejemplo, presentes en la rodilla, en el codo, en el hombro, ¿sí? Bueno, acá llegamos a una figura emblemática. ¿Se ve bien ahí? ¿La presentación está completa o no? Sí, profe, se ve bien. Bueno, estos son mecanoreceptores de la piel. Lo que más me interesa que vean de ahí, por ejemplo, es cómo interviene el receptor diana del músculo piloso. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más observarían? El receptor diana del músculo piloso. Todo lo que implica extraer eso, los corpúsculos de Miesner que están ahí al lado. Fíjense en la forma del corpúsculo de Pacini, que eso le va a dar de qué forma recibe y sinapta este corpúsculo y las terminaciones o corpúsculos de Ruffini. ¿Sí? ¿Seguimos?
Les muestro otra. Lo mismo, pero visto desde otro lugar. ¿La podría minimizar, profe, para sacarle una foto? Dale. Yo quería pasársela. ¿Ahí? ¿Te parece? ¿Está bien? Sí, sí, profe. Fíjate abajo qué es lo que yo quiero que comparen. Eso anterior, en la foto, que es lo mismo, la terminación de Ruffini, las terminaciones nerviosas libres, el receptor sensorial de cabello, que es lo que estaba enroscado la anterior en el pelo, los discos de Merkel, la figura de cebolla del corpúsculo de Pacini y los corpúsculos de Miesner. ¿Sí? Es otra figura mostrando lo mismo. ¿Estamos hasta ahí? Y ahí empezamos a describir algunos de los receptores. Las terminaciones libres están diseminadas por todo el organismo y son fibras nerviosas las cuales sus terminaciones carecen de mielina. Al carecer de mielina, ¿qué le pasa a la terminación libre? Piénsenlo. Al carecer de mielina queda más expuesto. ¿Cómo dijo, profe, la pregunta? ¿Qué le pasa? Porque dice, son fibras nerviosas en las cuales sus terminaciones carecen de mielina, que cubran la punta. Al carecer de mielina quedan más expuestos, quedan más, se dañan más, ¿me siguen? Y a su vez les cuesta más la transmisión del mensaje, porque no tienen mielina. Son sensibles al tacto, al dolor, a la presión y a la temperatura. Y son cuando ahora, estos días que hizo mucho frío, cuando uno se le congelan las manos y tiene la sensación de no tener sensibilidad, es porque las terminaciones libres han quedado demasiado expuestas. Los discos de Merkel son formaciones especiales situadas en el espesor de la dermis. Son fibras amielínicas que terminan en forma de disco aplanado y cada disco se contacta con una célula epitelial llamada célula táctil. Son sensibles al tacto y a la presión. Los receptores del folículo piloso, que era lo que vimos recién envuelto dentro de ese pelo, son fibras nerviosas que se dividen en ramas debajo del conducto de la glándula sebácea y sus terminaciones amielínicas se enrollan alrededor del folículo piloso. El pelo actúa como palanca, cualquier movimiento leve del extremo libre del pelo estimula dicha formación. Son extremadamente sensibles al tacto. Dicho en otros términos, fíjense todo lo que sufrimos nosotras cuando nos vamos a depilar, pero bueno, estamos haciendo una alteración de todas las sensaciones. Corpúsculo de Miesner. Están ubicados en las papilas dérmicas de la piel glabra, sin pelos, de los dedos, palmas, plantas, pezones, genitales externos, etc. O sea, de los dedos en la yema y la parte de las divisiones de los deditos donde no tenemos pelos. Están constituidos por numerosas células aplanadas, superpuestas, rodeadas por una cápsula. La mayoría de fibras nerviosas que penetran en el corpúsculo son amielínicas y se distribuyen por las células. Son extremadamente sensibles al tacto. El corpúsculo de Pacini están localizados en todo el cuerpo, abundantes en la dermis y en tejidos subcutáneos, genitales externos, pezones y en las cápsulas articulares de Barter-Pacini. Su forma es ovalada y su núcleo está rodeado de numerosas capas concéntricas que a un corte dan el aspecto de capas de una cebolla. Es un receptor de adaptación rápida, subrayen esto. Son solo estimulados por movimientos ligeros de los tejidos. Son sensibles en particular para detectar las vibraciones tisulares o cambios rápidos en el estado mecánico de los tejidos, presión y tensión ligera. Tres cosas. Están presentes en las cápsulas articulares, son de adaptación rápida y son sensibles a los
para detectar los cambios rápidos. O sea, ¿qué necesito yo? Un receptor que me vaya articulando rápido cómo mover la rodilla para dar el paso. Si sería un receptor de adaptación lenta, caminaríamos muy lento. Nunca llegaríamos al lugar que tenemos que llegar. ¿Sí? Acá hay otra foto de lo mismo de hoy, si quieren se las amplío. ¿Ahí les gusta más? Fíjense, acá estamos hablando, esta es una foto de Pacini, del que estábamos hablando recién. Y este del folículo piloso. ¿Sigo? ¿Hay alguien ahí? Sí, profe. Profe, la descripción de los receptores, eso no está en el cuadernillo, ¿o sí? Yo no lo encontré. Lo buscamos. Si no lo En la página 103 está. Sí, bien eso. Sí, Brisa, está después del cuadro de sensibilidad. Ah, ok, ahora me fijo. Muy bien. Está lo mismo que en las plantillas. Y ahí ahí lo llegamos encontré. al concepto. ¿Lo encontraron, chicas? Sí. Y ahí llegamos al concepto de transducción sensorial. Acá sí, un chiquitito más de atención, nos quedan 2 minutos, 3, pero yo quiero que hoy se vayan con esto, con el concepto de transducción sensorial, con el concepto de potencial receptor y con el concepto de receptores fásicos y receptores tónicos. ¿Quieren? ¿Qué significa transducción sensorial? Es el proceso utilizado por los receptores sensoriales para transformar la energía del estímulo sensorial, presión, temperatura, contacto, en potenciales de acción. ¿Vieron? Concepto que vimos anteriormente. ¿Qué es la unidad fundamental de información? El proceso de transducción se produce en una zona especializada de la membrana del receptor o de la célula receptor especializada denominada sensor. La energía físico-química inducida por el estímulo provoca en esta zona un cambio de la membrana del receptor. ¿Se acuerdan? Cambio de membrana, potencial de acción. Y en consecuencia se produce la apertura o cierre de canales iónicos produciendo un flujo de corriente que induce modificaciones en el potencial de membrana. La entrada de cargas positivas hacia el interior, principalmente sodio, produce una despolarización. Y si la neurona se despolarizaba, ¿qué pasaba? ¿Transmitía o no transmitía el mensaje? Transmitía. Transmitía. Mientras que si se produce una salida de cargas positivas desde el interior, principalmente potasio, entonces se producirá una hiperpolarización. Y si se hiperpolariza, ¿qué pasa? Si se hiperpolariza, se inhibe. Pero al reposo. ¿Dónde está el reposo? Y antes de entrar en reposo, se inhibe. Ah. Muy bien, hemos estudiado, me gustó. Y ahí seguimos con el otro concepto que es el potencial de receptor. Esto es el sensor que capta la sensación y a través de la transducción sensorial emite el potencial de acción. ¿Estamos de acuerdo? El segundo paso es el potencial de receptor. En los receptores se produce un flujo de corriente que se dispersa a lo largo de la fibra nerviosa. Volvemos a otro concepto que teníamos. En el primer nodo de Ranvier, el potencial que llega se denomina potencial generador. Y si tiene amplitud suficiente, esta corriente inicia potenciales de acción en la fibra. Solo los potenciales de acción son transmitidos a lo largo de la fibra nerviosa hacia el sistema nervioso central. ¿Sí? Y así llegamos a una característica de todos los receptores sensoriales, es que se adaptan. El tipo de adaptación difiere en los diferentes tipos de receptores.
si es de adaptación, si es fásico o de adaptación rápida, deja de transmitir si la intensidad de un estímulo continuo parece constante. Permite al cuerpo ignorar información superflua y constante, ejemplo, el tacto de la ropa. Ejemplo, sus oídos, si quisieran seguirme escuchando, llega un punto en que no me escuchan. ¿Por qué? Porque los receptores fásicos inhiben la comprensión del lenguaje. Y los receptores tónicos de adaptación lenta, una transmisión continua de la señal mientras dure el estímulo, sirven a la monitorización de parámetros que se modifican continuamente. Ejemplo, usos musculares. El receptor tónico de adaptación lenta es lo que me permite en este momento estar derecha, ¿sí? Tener mis cervicales atentas, poder poner mis manos así, porque todo el tiempo está mandando señales al codo, que uno tiene que estar estirado, el otro arrollado para mantener mi postura. Sí, ahí llegamos a la última y los despido, que acá es la figura de lo que acabo de decir. El potencial de receptor del corpúsculo de Pacini, un ejemplo de funcionamiento de un receptor. Acá impacta la sensación. Si se comprime la superficie, se produce un estiramiento, depresión o deformación de la fibra central. Y fíjense acá, cómo la depresión o deformación de la fibra central se transforma en un potencial de acción y en eso en un potencial de receptor. ¿Sí? ¿Lo observan? Esa figura está en la página 105 del libro viejo. Entonces, todos aquellos conceptos que teníamos anteriormente, ahora lo podemos ir volcando y entender por qué teníamos que saber esto para entender cómo hacemos la transducción de las sensaciones. El área que se ha deformado produce la apertura de los canales de sodio, aumenta la actividad eléctrica dentro de la fibra y genera el potencial receptor. Que si es generado lo suficiente y pasa el primer nodo de Ranvier, se va transmitiendo del nodo de Ranvier al nodo de Ranvier. Muy bien. Y ahí llegamos a lo que sería la vía de la sensibilidad somática. Si quieren, chicas y chicos, porque creo que ha de haber varones, dejamos hasta acá, y la semana que viene quedaría solamente la vía de la sensibilidad somática, que quiere decir el desarrollo de las 4 neuronas que hay desde el dedo hasta la corteza parietal, cómo asciende la información, y tendríamos que dar sentido de la vista, sentido del oído y sistema vestibular o sentido del equilibrio. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Mucha información por hoy, toda junta. Sí, profe, por ser la primera vez que volvemos. Es como que demasiado, entramos medio en colapso mental. Sí, sí, el cerebro ya se había desacostumbrado. Sí, ¿viste cómo somos en esta cuestión de la habituación? Sí, es mucha cosa toda junta. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna idea? ¿Alguna objeción? No, Maide, muy bien. No, Maide, gracias por conectarte. ¿Alguien se encarga o querés que me contacte con vos por mail? ¿Cómo se pronuncia? Que para subir la grabación a YouTube. Yo me contactaba con los diferentes, como es delegado, pero si querés te la paso a vos, no hay problema, y la subís. Bueno, Gustavo. Nos vemos, Abril. ¿Cómo, profe? Yo se las pasaba a los delegados, pero vos querés subirla.
¿Te la paso? ¿No hay ningún problema? Dale, yo hablo con Facu, yo para subirla y que no demore mucho. El problema, ¿sabes cuál es? No es, dale, pero a mí me la estarían mandando, en teoría, te comento por qué a veces demora, Florencia, porque a mí me la mandan, en teoría, los viernes de tarde. No sé cómo estarán funcionando las chicas de, ¿cómo es? Educación universitaria. A veces llegaba más tarde porque ellas tenían, como estaban saturadísimas, ¿viste? Estaban saturadas de tantas tareas que tenían que realizar, tantos videos. Yo soy consciente que las molesté muchísimo con, viste, cómo hago esto, cómo hago lo otro, cómo comparto, cómo salgo de acá, cómo salgo allá. Ellas me ayudaron muchísimo, por eso tardábamos. Hola, profe. Hola. Una consulta. Sí, Julieta. ¿No estaría encontrando el material digitalizado? ¿Dónde está? Porque me fijé en el Moodle y no lo encuentro. No, en el Moodle no está, está en el Facebook. Ajá. Perfecto. Ahora lo voy a buscar entonces. ¿Por qué no está en el Moodle, Julieta? Porque los archivos los tenés que, al igual que los videos, se tienen que dividir en muchas partes. Por eso no elegimos la opción del Moodle. Perfecto, profe. Muchas gracias. No, por favor. Chao, profe. Chao, Carolina. Nos vemos el jueves que viene.